Siempre os decimos que la temperatura hay que tenerla controlada. No solo cuando vayamos a empezar a incubar, mientras terminamos de hacer y ajustar nuestra incubadora, sino después también mientras tenemos las incubaciones. Pues me gusta, a nosotros por lo menos, así lo hacemos casi siempre, tener un termómetro que nos diga, nos indique la temperatura que tenemos en el interior. En este caso tenemos este termohigrómetro que nos da la temperatura y la humedad relativa que tenemos en el interior, y para nada hacemos caso de la temperatura que nos marca nuestro termostato, porque siempre queda esa pregunta: ¿y si falla y no nos estamos dando cuenta? ¿Y si está marcando, como en este caso, por ejemplo, 37,8 y comprobamos que no es real esa temperatura? Si hemos hecho una mala calibración, yo siempre contesto lo mismo: antes de que fijéis en esta temperatura, yo prefiero confiar en esta. ¿Por qué? Porque tengo la sonda colocada en el interior y está justo a la altura donde se encuentran los huevos. Así que esa es la temperatura que me interesa, esa es la temperatura que están recibiendo los huevos. Y como aquí podéis comprobar en esta incubación, pues a mí me gusta tener dentro, aparte de la sonda que ahí la veis al lado de ese huevo, la sonda del termohigrómetro que os he mostrado hace poco, pues también tengo un termómetro de estos que venden en los bazares, que no es tecnología punta ni nada por el estilo, pero me gusta tener una referencia de la temperatura que tenemos en el interior también de esta otra forma. Ahora mismo pues ha bajado la temperatura, el tiempo de abrir la puerta y demás, y por eso ahora tiene algo más de 36, casi 37. Pues como digo, es una buena referencia para confiar en los termómetros que tenemos en el interior, y así por lo menos tener más opiniones de uno digital, opiniones de uno que no es digital, para saber si es real la temperatura que nos marca nuestro termostato o no. Siempre lo tenemos que tener controlado. Eso cuando ya estamos en plena incubación. Pero antes de incubar, nada de prisa, nada de ir corriendo si no tenemos la temperatura atada y bien atada. Volviendo al interior, haceros cuenta de que no estamos incubando. Ponemos el termómetro en un extremo, medimos y anotamos. Igual en el otro, y aquí completamos las 4 esquinas. Y después justo en el centro. Ahí hacemos un mapa de temperaturas en el interior de nuestra incubadora. Es el consejo que os damos una y otra vez: no empezad a incubar hasta que tengáis la temperatura atada y bien atada. En toda la bandeja de huevos, que tardamos un poquito más de tiempo, pues se tarda. Después vamos a ahorrarlo cuando comencemos la incubación y estemos seguros de que la incubación se ha hecho pues con una temperatura lo más ideal posible. En el mismo interior de nuestra incubadora hablamos ahora de la humedad relativa. Por favor, dad la importancia que tiene a la humedad relativa durante la incubación. Es tan importante como la temperatura, y de tener una buena humedad relativa va a depender en gran medida el éxito o el fracaso de nuestra incubación. Dependiendo de la especie, pues tendremos que poner una humedad relativa u otra. No limitaros simplemente a meter un cacharro y llenarlo más o llenarlo menos, 2 recipientes, 3 recipientes. Hay que intentar contar con un higrómetro, porque la humedad, si la tenemos controlada, tendremos buen porcentaje de éxito que incorporamos al 100% que podamos obtener. Deciros que si no tenemos un higrómetro, pues hay que ir probando y sacar conclusiones de las diferentes incubaciones que vayamos realizando. Como veis, nosotros siempre en cada una de las incubaciones tenemos un higrómetro para estar seguros de que la humedad relativa es la ideal. Si no tenemos en cuenta bien la temperatura y la humedad, si no lo ajustamos bien cuando finalicemos la parte práctica de nuestra incubadora, pues ni se te ocurra
empezar a tocar según nos van apareciendo los errores de temperatura y humedad de nuestra incubadora, porque andarle al termostato de aquella manera mientras estamos incubando hará que una vez nos encontremos la temperatura más alta, otras veces más baja, y esa rectificación constante en la temperatura y en la humedad relativa van a ser en muchos casos nefastas para la incubación. Por eso es recomendable tardar más tiempo si hace falta a la hora de ajustar nuestra incubadora, sobre todo los parámetros de temperatura y humedad, porque después nos vamos a alegrar. Si hacemos ese trabajo rápido con tal de probar nuestra incubadora lo antes posible, nos encontraremos que nos aparecerán esas temidas diferencias de temperatura, esas bajadas y subidas de humedad, porque la incubadora se va a comportar de forma diferente cuando vayamos cambiando una y otra vez los parámetros que no hicimos bien, que no ajustamos bien en el principio de la incubación. Por eso te recomendamos que tardes un poco más si hace falta, que una vez que ajustes tu incubadora de temperatura y humedad, la dejes funcionando unos pocos días de prueba para comprobar sobre el terreno que lo que tú has programado, que lo que tú crees que has ajustado realmente está bien. Una vez que lo tengas, entonces adelante con tu incubación. Como podéis comprobar, aquí tenemos un agujero por el cual va a entrar, va a circular el aire y va a haber una renovación. No solo este, sino varios agujeros más en toda nuestra incubadora. Con esto conseguiremos una buena circulación del aire, una buena renovación. No hace falta decir que cada incubadora tiene su sistema de renovación de aire. Lo importante es que el aire en el interior no se vicie. Pues bien, muchos de vosotros pensáis que haciendo agujeros que unan el interior con el exterior justo detrás del ventilador vamos a conseguir una mejor renovación del aire. Y así es cierto, habrá mejor renovación del aire. Pero con ello vamos a conseguir forzar aire en un habitáculo que no es muy grande, la entrada de aire, forzar la entrada, y crearemos corrientes de aire a distinta temperatura a la que tenemos en el interior, sobre todo cuando el contraste del exterior y el interior es muy grande, sobre todo por ejemplo en invierno, donde dentro tendremos 37, 38 grados de temperatura y dentro tendremos 3, 4, 5, 15 grados de temperatura dependiendo la zona. Con eso conseguiremos volver loca la sonda, no serán correctos los datos que envíe al termostato y por supuesto también conseguiremos tener diferentes temperaturas en la zona de la bandeja de huevos. Y por último, si tienes una incubadora comprada de casera nada de nada, cometerías un error si piensas que por el hecho de ser una incubadora comprada, una incubadora industrial, no tienes que estar pendiente a ella. Pues como digo, cometerías un gran error, porque también necesitan ajustes, necesitan reparaciones, necesitan seguimiento para que todo lo que pueda ocurrir durante la incubación, que son muchas cosas las que pueden pasar, den al traste con la incubación que estemos realizando en esos momentos. Ya te digo que por el hecho de decir que tenemos una incubadora casera, no me gusta que el hecho de decir casera sea en modo despectivo, porque está demostrado que con una incubadora casera pero hecha en condiciones podemos tener muy buenos resultados. Repito que tenemos una parte muy importante ya en nuestro canal de incubadoras caseras de teoría, una parte que te puede venir bien para incubar de forma casera o para incubar con incubadoras evidentemente compradas de los muchos modelos que existen en el mercado actualmente.